Bueno, pues abrimos ya el tiempo del análisis y del debate aquí en la tarde, hoy como todos los viernes, desde la óptica bajo la perspectiva de periodistas extranjeros que trabajan en España. Hoy nos acompañan Giles Tremlett, el corresponsal del Guardian. Buenas tardes, Giles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yolanda Bacaro, del Comercio, de Perú. Buenas tardes. Buenas tardes. Y François Musso, corresponsal de Liberación. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar con el que es la cifra del día, la noticia del día y el dato económico, ¿no? El paro. Los datos que arroja la EPA de septiembre, la EPA del tercer trimestre del año, son demoledores. Hay en España en estos 3 meses, la media es que 1.600 personas se han ido al paro durante todo este tiempo, en un verano además que turísticamente ha sido bueno. Pero primero un análisis frío, después vamos a entrar ya un poco en los detalles. François. Ya, casi 5 millones, y ahora está rozando los 5 millones, creo 4,9, o sea, era un drama, sigue siendo un drama, lo es cada vez más. Y además no olvidar que aparte de los ahora casi 5 millones de parados, ¿os acordáis cuando hablamos de este momento de 4 millones de España, ¿no? Fue ya un bombazo, otra vez ya estamos tocando 5 millones, ¿hasta dónde? ¿No? Recordar que es 2 veces más que la media europea, siempre hay que recordarlo, y también que una vez que hemos hablado de esos 5 millones de parados, hay 4 millones de gente con contrato precario, que en cualquier momento puede terminar su contrato. Bueno, pues no sé, además, ahora que estamos en campaña electoral, se sabe que es el dato económico, absoluto. Es el dato que más llega a la gente. Igual no es el dato que más refleja una economía, pero es el dato que más llega, es el dato que más fuerza tiene. Yolanda. Sí, sin duda, lo dicen las encuestas, no hace falta hacer una encuesta para saber que es la principal preocupación en España. Casi 5 millones de parados, 1,5 millones de hogares en los que todos sus miembros están en el desempleo. Esto es insostenible, parece insostenible. Cada mes nos despertamos, o sea, nos damos con una cifra nueva, parece que es casi un barril sin fondo. No va a haber recetas mágicas, cualquier cambio eventual de gobierno tampoco va a solucionar el tema de la noche a la mañana. La semana pasada estuvimos con Mariano Rajoy, un grupo de corresponsales latinoamericanos, y él decía, la prioridad, si yo gano las elecciones, como dicen las encuestas, va a ser obviamente la creación de empleo. Y apuntaba a un dato, ¿no? Decía, en este marco, contrariamente a la filosofía del Partido Popular, no se van a bajar impuestos, únicamente se van a bajar impuestos para apoyar a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios que sean capaces de crear empleo. Es la preocupación, naturalmente, y bueno, tienen que cambiar muchísimas condiciones. Hay condiciones sociales, de protección social, que definitivamente, nos guste o no nos guste, van a seguir cambiando y bueno, reactivar la economía como se vea y generar confianza, creo que son las recetas que hay que aplicar, ¿no? Giles. Pues yo creo que el dato más preocupante es exactamente este que decía Yolanda, ¿no? La cantidad de hogares que no tiene a nadie trabajando, es el 11%, o 1 de cada 9, ¿no? Sí, casi 1,5 millones. Esto es mucho y me temo que va peor, ¿no? Porque yo creo que nadie cree que los datos del cuarto trimestre van a ser mejores que los datos del tercer trimestre, ¿no? Así que simplemente contestar que está la cosa fatal, pero nadie sabe realmente cómo se va a crear empleo. Claro, incluso a la hora de buscar las razones, parece que empiezan a dar marcha atrás, no solo en España y no solo un partido, sino los dos, en estas políticas de ajuste que ha impuesto la Unión Europea, ¿no? Quizás se empieza a ver que el ajuste al final se traduce en desempleo, ¿o no? El ajuste se traduce en desempleo, pero también se traduce en un margen de maniobra mucho menor para los gobiernos. O sea que el gobierno que viene, el del Partido Popular, se supone que es un gobierno que va a querer bajar impuestos. Pues ¿cómo bajas impuestos? Cuando tienes que cuadrar unas cuentas que ya ves que los ingresos que tiene el Estado ya son menores y que peligra ya el objetivo para este año del 6%, cuando el objetivo para el año que viene es del 4,5, ¿no? 4,4. Entonces, yo la verdad es que veo tanto a este gobierno como el gobierno que viene, los dos maniatados, y lo veo muy difícil. Quizás es el momento de introducir estímulos.
Estímulos, sí, bueno, es paradójico lo que tú comentabas, ¿no? Para poder reactivar la economía se hacen ajustes que muchas veces generan desempleo directamente. Hace un par de semanas que en Portugal van a despedir a funcionarios, se va a reducir los salarios también y parecen medidas paradójicas y contraproducentes. Lo han apuntado desde países como Brasil, por ejemplo. Ahora sabemos que Latinoamérica está creciendo. Habría que tener cuidado también con eso, que es otro tema. A veces la superaceleración también genera luego efectos contradictorios y contraproducentes a largo y mediano plazo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo aconsejable? Parece ser que nadie tiene una bola de cristal, pero todos desearíamos que quienes tienen la tarea de gobierno, que son los presidentes de Estado y de gobierno, supieran exactamente hacia dónde dirigirse. Parece ser, no sé, me da la impresión, ¿no? Al menos desde fuera, que en Europa estamos todos un poco desconcertados. ¿Y cuál es la tarea? ¿Cuál es la receta? Nadie duda de la buena voluntad de los jefes de Estado y de Gobierno, por favor, nadie quiere ser impopular, pero ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las recetas? De ajustar, desajustar, en fin, es como un galimatías. Estás llevando la perspectiva desde, por ejemplo, América Latina, es que veis a Europa muy desconcertada en este momento. Sí, bueno, y España, imagínate, España es el primer país inversor en países como Perú, a través de sus empresas, naturalmente. Yo preparó un reportaje para este domingo, de fin de semana, de cara a las elecciones del 20 de noviembre. Y claro, el tema es el desempleo, es el quid del asunto, es lo que seguramente es lo que más preocupa y es lo que puede hacer cambiar y que parece que va a hacer cambiar el gobierno en España, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque todavía queda un trecho de campaña y nunca se sabe que hay campaña. Y sí, llama muchísimo la atención, ¿no? Que un país tan potente como España en los últimos años, con tanta inversión en Latinoamérica y en muchos otros sitios, en estos momentos se encuentre con esta situación de desempleo tan atroz, ¿no? Ahora mismo hay españoles, yo he hecho algún reportaje, que están yendo a América Latina nuevamente a buscar empleo y a ganar sueldos en mejores condiciones que en España, lo cual hace 5 años era inconcebible. Hace 5 años los inmigrantes latinoamericanos seguíamos llegando a España. Ahora sucede lo contrario, hay retorno, pero también hay inmigración española, lo cual, pues bueno, hay que reflexionar muchísimo sobre lo que está pasando, ¿no? François. Sí, dos apuntes. Un apunte, digamos, para matizar el drama, que es real, es totalmente real. No estoy diciendo que no existe, por supuesto que existe, y es verdad que 1,5 millones de familias en la cual no hay nadie que está trabajando es el dato más abrumador. Dos matices simplemente, que no olvidemos el increíble colchón familiar que existe en España. Yo conozco muchísimos casos en mis amistades y gente que no son tanto, que gracias a su familia pueden seguir viviendo de manera decente. Lo digo porque en Francia siempre me preguntan, ¿pero cómo es posible con esta tasa de desempleo, esos 1,5 millones de familias que no tienen nada, nadie en el paro, nadie trabajando, cómo es posible que no haya un estallido social, pero mucho mayor del que hemos visto con los indignados, mucho mayor y mucho más violento y mucho más? Yo les digo siempre, el colchón familiar, por supuesto, que va mucho más allá de lo que pensamos, porque el colchón familiar no es mucho más... en otros países por cultura, ¿no? Sí, sí, es mucho más que los abuelos que son canguros o fin de semana, es muchísimo más. Yo conozco gente que vive económicamente directamente por sus abuelos, sus tíos, sus tías o sus padres, de alguna forma la familia. Y otra cosa, el mercado negro, que realmente es... y además hoy hay una cosa muy interesante que está pasando. Yo creo que los indignados no son los que hacen esto, pero los que dinamizan ese tipo de economía. Empieza a ver cómo, después del corralito en Argentina, 2001, 2002, la aparición de una economía subterránea, sumergida, de trueque, de comparte de tiempo, de gente que ofrece su trabajo, y eso permite a muchísima gente, esta economía, bajo economía, permite a mucha gente seguir viviendo de manera decente. Es muy importante. Y el otro apunte que quería poner es, a raíz de lo que decía Giles del proceso de déficit, efectivamente, sí. El tema de los impuestos, que no permite cuadrar las cuentas al Estado. Solo un apunte que yo escuché decir a un diplomata el otro día y me pareció acertado. Creo que Europa nos hemos equivocado muchísimo, o sea, sobre todo los dirigentes, en poner, como en 2015, un objetivo tan salvaje, porque desde el inicio sabemos que no vamos a llegar a este nivel. Lo sabemos y, sin embargo, sabemos que Italia no lo va a conseguir, que Portugal no lo va a conseguir, que España lo va a conseguir, y otros países, y sin embargo nos hemos puesto ese techo. Significa muchos sacrificios, mucho más rápidos de lo que debemos, el paro, recortes de prestaciones, etcétera, etcétera, y ni siquiera sabemos y ya sabemos que no lo vamos a conseguir. Resultado, mal desde el punto de vista social, con medidas, yo creo que exageradas, y también sabemos que no va a dar confianza a los mercados financieros. O sea, yo creo que el efecto es negativo
cualquier nivel. Vamos a escuchar la explicación que daban aquí en España desde el Gobierno y desde la oposición de esta cifra del paro que nadie ha ocultado en calificar de mala sin ningún paliativo. Esto es lo que decía el Gobierno a través del ministro de Trabajo. Valoración negativa sin ningún tipo de ambages. En resumen, mal comportamiento del empleo público, mal comportamiento del sector de la construcción. Ambos son sectores seriamente afectados por los procesos de consolidación fiscal, de ajuste presupuestario, de austeridad en el gasto público. O sea, el Gobierno ya reconoce, ¿no?, quizás esa austeridad en el gasto público. Hablaba de las administraciones, son fundamentalmente las comunidades autónomas las que han empezado a reducir, pero es verdad que siguiendo un criterio impuesto por el Gobierno, impuesto por la Unión Europea. Y la burbuja inmobiliaria. Todavía no se ha cerrado ese ajuste en el sector inmobiliario. Giles. No, todavía tenemos, no sé si son 700.000 o 600.000 casas sin vender, y eso quiere decir que nadie va a querer comenzar a construir, entonces nadie va a trabajar en la construcción. Si a esto añadimos que baja la inversión del Estado en obra pública, pues ahí tampoco se trabaja en la construcción. Luego, si vemos los recortes, no los de ahora, sino los que vienen, ya los que sabemos que vienen para el 2012, que el dato que vi el otro día era de 5.000 millones solo en las comunidades autónomas, pues eso es más empleo que se va a perder, seguramente. Entonces, estamos con el 21,5%, y seguramente pues nos iremos a más, al 22, al 23%, y bueno, en algún momento se supone que esto habrá que cambiar de rumbo, pero de momento yo creo que nadie en su sano juicio podría decir pues de aquí a 6 meses o 9 meses a un año esto va a ir a mejor. Hemos escuchado también al líder de la oposición, a Mariano Rajoy, el candidato del PP para las próximas elecciones. Él criticaba a la política económica del Gobierno y decía esto también respecto al desempleo. Lo más grave es que todos los empleos que se han destruido son contratos indefinidos. Aquí aumentan los contratos temporales y se destruyen cada vez más contratos indefinidos. Es la consecuencia de la reforma laboral que hizo el Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido Socialista ha hecho una gestión económica que es imposible de empeorar. No hago política cuando hago estas afirmaciones. Es que es muy difícil hacer las cosas peor que como se han hecho en España en los últimos años. Exactamente, apuntaba al Gobierno y esa reforma laboral. El Partido Popular está diciendo estos días previos al inicio oficial de la campaña que cambiará la reforma. Yolanda. Bueno, es lo esperable, ¿no? Me llamaría la atención que ahora mismo Mariano Rajoy alabara alguna política del Gobierno, en todo caso se callaría. Es lo suyo, ha sido bastante contundente hoy, concretamente. Es una reforma laboral, por cierto, en fin, que ellos han apoyado, aunque sea con el voto, con la abstención, pero también lo han apoyado y seguramente lo habrían hecho, y lo habrían hecho probablemente de manera más dura. Lo que pasa es que, claro, le toca hacerlo a un partido socialista, igual hay menos respuesta, en fin, esto también se ha analizado. Yo quería hablar del tema del empleo y quería decir algo que a lo mejor es un tanto impopular, ¿no? Me ha pasado en otras ocasiones cuando lo he sacado, lo he puesto sobre la mesa, ¿no? Y comentaba el colega que aquí hay un sostén familiar importantísimo, y por eso es que no hay una revuelta social y por eso la gente sigue viviendo y sigue comiendo en general. Hay personas que no se pueden permitir no trabajar. ¿Quiénes son? Los inmigrantes. El desempleo inmigrante oficialmente sobrepasa la tasa o casi duplica la tasa del desempleo nacional. Sin embargo, en fin, todos sabemos, y lo sabemos por experiencia directa y propia, por reportajes y por conocidos, que la gente está trabajando. En el empleo negro sumergido, sí. Es una realidad que seguramente habrá que emerger en algún momento porque eso existe. Y quien diga que no, en fin, a lo mejor no conoce suficientemente la realidad o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, ahora mismo se habla del crecimiento latinoamericano, de China, ¿no? Como ejemplos de... Por supuesto hay demasiada inequidad. No estamos hablando de que haya un estado de bienestar ni mucho menos como el europeo, todo lo contrario. Hay que trabajar en la falta de igualdad en los países, en América Latina, en China, etcétera.
pero las condiciones laborales son muy diferentes y esto, claro, es impopular decirlo, pero la flexibilidad y la adaptación a las nuevas circunstancias son fundamentales para cualquier trabajador. Ya lo vuelvo a decir, no hay gente que no puede permitírselo porque no puede permitírselo, pero bueno, habría que cambiar también el chip a veces de la adaptación. Ahora estaríamos buscando tu opinión sobre cómo habría que cambiarlo, pero son las 6:30, vamos a repasar los titulares y enseguida volvemos. ¿De qué hablamos ya, Bárbara? Muy buenas tardes de nuevo. Empezamos en el País Vasco. Allí esta tarde el Lehendakari ha continuado con su ronda de contactos después del comunicado de ETA y lo ha hecho con los representantes de Bildu, que han pedido a Patxi López que abra una mesa de partidos. Algo que esta mañana ha rechazado el Lehendakari. Bildu, además, le ha pedido a López que mantenga contactos bilaterales con Navarra para tratar las reivindicaciones de la izquierda abertzale. Además, han asegurado que hay que reconocer a todas las víctimas y que la izquierda abertzale debe ser legalizada. Hay una cuestión para nosotros que es previa y es la necesidad de que la izquierda abertzale esté presente en ambos parlamentos, cosa que a día de hoy no se da y que dicha intervención de los parlamentos solo y únicamente se podrá dar cuando la izquierda abertzale esté presente de forma legalizada y con la representación que alcance, por supuesto, en ambos parlamentos. Y el presunto etarra Ventura Tomé ha sido detenido en Bélgica, donde llevaba años residiendo con documentación falsa. Tomé tiene una requisitoria por delitos de los años 80, fue detenido en el 96 y liberado, no tiene delitos de sangre. Y la policía francesa iba a entregar hoy a España a un presunto etarra, habría sido la primera entrega después del cese definitivo de la violencia de ETA, pero ha huido. Se trata de Josu Esparza. La Audiencia Nacional le reclamaba por un delito de pertenencia a organización terrorista. Exportavoz de Askatasuna en Navarra, desde septiembre estaba en libertad bajo control judicial mientras se resolvían los recursos planteados por su defensa. El miércoles el Tribunal de Casación de París confirmó la entrega y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Y también hoy la Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza a 3 presuntos miembros de la organización juvenil ilegalizada SEGI. Los jueces les imponen fianzas de hasta 12.000 euros para asegurar que estarán a disposición de la justicia. Se da la circunstancia de que los 3 presuntos miembros de SEGI figuraban en marzo de 2010 en la lista de terroristas más buscados del Ministerio del Interior. Los 3 están imputados por pertenecer a ETA. Y esta tarde han sido detenidas 3 personas presuntamente implicadas en la agresión a la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina. Fue ayer durante una reunión de la Comunidad de Trabajo sobre los Pirineos. Pertenecen a Mugitu, un grupo abertzale contrario al AVE vasco. Son 2 españoles y un francés. Barcina va a estudiar abrir acciones legales. Seguro que ya han escuchado las declaraciones de uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, sobre que quizá a España le hubiera ido mejor si en el siglo XVII se hubiera quedado con Portugal y no con Cataluña. Además, Peces Barba ha asegurado que esta vez los deseos de independencia de algunos catalanes se arreglarán sin necesidad de bombardear Barcelona. Hoy ha asegurado que sus palabras eran en clave de humor, algo que no ha evitado todo tipo de reacciones, entre ellas la de Joan Tardà, de Esquerra Republicana, que en su Twitter ha contestado a Peces Barba insultándole. El presidente catalán, Artur Mas, también le ha respondido. És curiós que aquells que s'han definit i que han sigut, alguns d'ells com a pares de la Constitució, a aquestes alçades haguem de contemplar l'espectacle d'uns pares que, creieu-me, els hauríem de repudiar. Perquè un pare que et vol tan mal, millor repudiar-lo. Y en el exterior ya está claro el nombre del ganador de las elecciones presidenciales en Irlanda. Se trata del laborista Michael Higgins. Las encuestas daban como favorito al empresario independiente Sean Gallagher. Esta tarde ha llamado a su rival para felicitarle por la victoria. Y en Libia va tomando forma la posible entrega de Saif al-Islam. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha reconocido que mantiene contactos indirectos e informales con el hijo de Gaddafi. Según el Consejo Nacional de Transición, Saif está ya en Níger y en las próximas horas también abandonarán Libia 53 heridos durante la guerra. Llegarán mañana a Madrid para recibir tratamiento médico. Hoy la OTAN ha ratificado que se va del país el lunes, a pesar de la petición del Consejo de prolongar la misión. Parece que las lluvias van a empañar el puente de Todos los Santos. Mal pronóstico, sobre todo en el Mediterráneo. Las comunidades más afectadas son Murcia, Baleares y Valencia.
Allí la Generalitat ha decretado el plan de inundaciones. Las agencias de viajes dicen que no se ha notado un gran aumento de la demanda porque la mayoría de la gente se reserva para el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Un día como hoy, hace 55 años, pasaba esto. ¿Estáis al aire? Televisión Española comenzaba sus emisiones. Son muchos los programas que han quedado en el recuerdo de todos los telespectadores. Con algunos, como el concurso 1, 2, 3, han disfrutado varias generaciones. Bueno, pues seguimos analizando la actualidad en la tarde con Gilles Tremlett, Yolanda Bacaro y François Mousseau. Había puesto Yolanda sobre la mesa. Estábamos hablando del paro, de esa cifra que hemos conocido hoy, de la EPA del tercer trimestre, casi 5 millones de parados en España. Apuntaba Yolanda y vamos a retomar por ahí la conversación, que quizás flexibilizando el mercado laboral, incluso rebajando prestaciones, se puede conseguir más empleo. Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a Arturo Pérez Reverte. Él es bastante apocalíptico, ¿no?, sobre la situación que nos ha tocado vivir. Él hablaba de un cambio de situación en general, y seguramente estamos asistiendo a ello en muchos sentidos, y en Europa en concreto creo que también estoy de acuerdo con él, aunque él es bastante exagerado, porque bueno, tiene unas ideas muy radicales a veces, pero interesante, ¿no?, reflexionar sobre eso. Y voy al grano, a lo que tú comentabas. Sí, hay que flexibilizar, o sea, nos pongamos como nos pongamos. El estado de bienestar nos gusta a todos, por supuesto, yo me apunto a él la primera. Sin embargo, soy consciente que en estos momentos, por culpa de quien sea, porque ya vamos a buscar culpables también, pero vamos a buscar soluciones también, parece ser insostenible. Se están aplicando medidas bastante impopulares en España, y lo que nos queda, según te dicen off the record, candidatos a la presidencia, por ejemplo, o sea, lo que nos queda aplicar todavía, como decía Gilles Tremlett hace un momento, flexibilizar. Yo he hablado alguna vez con un empresario pequeño y mediano empresario. Cuando hablamos de flexibilizar, estamos hablando de despidos más baratos, Sí, efectivamente. Yo sé que suena muy mal, sobre todo decirlo aquí, en España, quiero decir en Europa, en el estado del bienestar, pero yo he hablado, por ejemplo, con pequeños y medianos empresarios. Tú entrevistabas hace un momento a alguno y me decía, mira, yo necesito gente, lo que no puedo es echarme a la espalda una carga social de un eventual despido con indemnización, por si el trabajador en un momento me falla o no puedo seguir contratándolo, entonces opto por no contratar, y esto es ilegal, pero sabemos que existe, ¿por qué hay tanto empleo en negro? ¿Por qué tanta economía sumergida? Porque la gente opta por este camino, lamentablemente no es legal. A lo mejor habría que legalizar esta situación, legalizarla, quiero decir, dar más flexibilidad, no porque sea lo mejor, sino porque es el camino que a lo mejor nos toca tomar ahora, ¿no? Comentabas tú hace un momento también que en Estados Unidos el despido es prácticamente libre, ¿no? Hay una pequeña indemnización, pero muy, muy pequeña. No hay prácticamente ayuda por desempleo. Tampoco la hay en Latinoamérica, en casi ningún país latinoamericano. Sin embargo, justamente, ¿no?, a veces el desempleo sí te genera Pero el desempleo en Estados Unidos está subiendo, a pesar de eso. Está subiendo, pero el 9% que en Estados Unidos todavía está bastante lejos del 21,52% que se ha revelado hoy aquí en España, ¿no? Entonces sí, seguramente también hay que ajustar muchísimas cosas, pero yo creo que es uno de los temas que poner sobre la mesa, simplemente porque hablando con la gente de a pie, el pequeño y mediano empresario, con gente con la que estamos hablando cada día, te comentan estas dificultades. Y habría que preguntarse, ¿no?, ¿tú preferirías trabajar con una indemnización por desempleo mucho más baja o no trabajar? En fin, habría que hacer ese tipo de preguntas, yo creo, aunque sean muy impopulares. Lo que pasa es que nos pongamos como nos pongamos, parece ser que vamos por ese camino también. François. Sí, no digo que seguramente hay mucho de esto, lo que dice Yolanda, pero también creo que el tema es yo lo veo más complejo. La prueba es que desde que se aprobó la última reforma del gobierno de Zapatero, aprobado, no me acuerdo si el PP, yo creo que no dijo nada, se abstuvo. Pero reforma laboral, estamos hablando. Exactamente, reforma laboral, exactamente. Y en esta reforma laboral, ¿os acordáis que había una bajada del coste de despido, ¿no? Y desde que está en vigor se ve que no ha tenido ningún efecto, lo cual yo tengo muchas dudas sobre lo que está pasando realmente. O es que hace falta abaratarlo muchísimo más para dijo que era insuficiente. Sí. O hace falta hacerlo muchísimo más, pero incluso lo poco que se ha hecho aparentemente no parece que convenza mucho a los emprendedores, incluso de las pymes. Con lo cual yo tengo muchas dudas de que si esta medida, que fue bastante
fuerte es suficiente para dinamizar el mercado laboral. Lo que quiero apuntar es que España sigue teniendo el problema más grande de mercado laboral a dos velocidades. Para mí creo que es el problema número uno, porque por un lado tenemos a unas personas que trabajan de manera muy abrigada, con convenios colectivos, y aparentemente es lo que el señor Rajoy va a atacar de primera. Creo que la única cosa concreta que ha dicho en todas esas semanas es esto, creo que él irá por ahí. Y por otra parte hay un mundo laboral muy precario. Y hay una diferencia abismal, muy grande, creo que mucho más grande que en otros países de Europa, en la Europa del norte-centro. Y esto yo creo que es un lastre para la economía española, para la economía laboral. Hay un elemento en el que también hay prácticamente unanimidad. Estamos hablando de si la reforma laboral ha dado o no ha dado resultados para el empleo, y es que las empresas no contratan porque no tienen crédito, porque no tienen dinero. Con lo cual, esto me permite pasar ya al siguiente asunto que os quería poner sobre la mesa. Todas estas medidas que hemos visto que se han tomado en la cumbre europea el pasado jueves. Sí. Los bancos tienen que recapitalizarse. Sí. Especialmente los bancos españoles les ha tocado la peor parte, después de los griegos son los más perjudicados. Dicen que esto todavía va a contraer más el crédito, con lo cual volvemos a echar más leña a este fuego de la contracción económica. Giles. Sí, no tienes razón. Lo que no sé es si nos lo están vendiendo como si el único perjudicado fuese el empresario pequeño que pide crédito, ¿no? Ahí también en los bancos pues van a cortar los dividendos y tienen otras maneras de reunir la capital que necesito. O sea, que yo la verdad es que no lo veo. Con los antecedentes de los bancos es lícito que la gente desconfíe, ¿no? Por lo que hemos visto en este tiempo. Sí. No, yo la verdad es que yo personalmente no lo veo tan negro como lo está pintando la banca. La banca se quiere defender, pero claro, lo que está defendiendo la banca en primer lugar es a sus accionistas, no a sus clientes, no a los empresarios, no a los... cuando vemos a Botín, al presidente del BBVA, defender a su banco, está pensando únicamente en sus accionistas, no está pensando en sus clientes o sus posibles clientes. Entonces vamos a coger lo que dicen, con permiso, con pinzas, porque se están defendiendo a sus accionistas, a sus beneficios, a sus dividendos. Y bueno, nadie niega que habrá un efecto sobre el crédito, pero creo que se está exagerando bastante. Yolanda, estas medidas de los bancos. Bueno, siempre cuando hablamos yo reflexiono en estos tiempos, ¿no? A raíz del tema de los indignados y tal, y sí, por supuesto que hay un fondo de razón en todo esto. Cuando se habla de los empresarios, también de los banqueros, se les ataca mucho. También son parte de la sociedad. También, en fin, no quiero ser abogada del diablo, ¿no? Nunca mejor dicho, a lo mejor para muchos, pero también generan empleo. Seguramente lo que hay que hacer, pienso yo, es que los gobiernos tengan las condiciones laborales y en otros sentidos también comerciales, etcétera, para que se reparta mejor todo. Pero yo considero que siempre he pensando, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? No se puede repartir pobreza, hay que repartir riqueza y estado del bienestar para todos, y no simplemente pensar el chivo expiatorio de todos nuestros males son los bancos, los banqueros. Tienen muchísima responsabilidad en lo que ha pasado. También la administración pública de España y los otros gobiernos que no han sabido parar los pies, por ejemplo, en la concesión de créditos con muchísima letra pequeña, etcétera, naturalmente. Pero no creo que sean nuestros enemigos, no deberíamos tratarlos así, al menos yo no los veo así. Creo que no es el camino acertado. Y sí creo que lo que ha pasado en la cumbre europea esta semana, creo que puede retraer aún más el crédito. Seguramente lo que pasa es que las condiciones legales para que se concedan los créditos deberían también cambiar, porque esto es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque ha habido una serie de líneas de crédito para los bancos, para las entidades financieras, que tampoco han llegado donde tienen que llegar, que es como decía el señor Mariano Rajoy, como dice todo el mundo, el Partido Socialista, el Partido Popular, creo que coinciden en esto, es generar reactivación económica, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que más generan o pueden generar empleo en países como España. Entonces yo creo que hay que considerar que también, o sea, cuando hablas de los funcionarios, a veces la gente habla funcionarios, banqueros, parece gente extraterrestre, también son de los nuestros, ¿no? También merecen un apoyo.
obviamente hay que repartir, ¿no? Y repartir pues riqueza. Cuando yo hablaba de los bancos, no los ponía como enemigos, sino simplemente como no, que... Tú no. A ver si me he explicado mal. No, en absoluto. Esas decisiones de la Unión Europea, que al final les obligan a tener más capital bueno, se puede trasladarse, y es lo que están diciendo los analistas, en que al final, claro, si tienen que tener más recursos propios, más esas garantías, pues al final pueden restringir el Es lo que tú dices. crédito, yo me refería a todos los movimientos que ha habido últimamente de indignados y tal, que se ha atacado mucho a los banqueros. Es una palabra que estaba en boca de todos, ¿no? Pero no tú. François. Pues no, seguramente sí estoy con Gilles de que efectivamente no es tan catastrófico para los bancos como se suele comentar. Incluso para los bancos españoles, ¿no? Era algo que lo comentábamos antes, que son los más perjudicados en cuanto a esas exigencias. Sí, son los que más van a tener que recapitalizarse a nivel europeo. Un apunte solamente desde Francia, nunca sabremos qué ha pasado exactamente en esta cumbre. Esa es la duda que tenemos todos, sí, efectivamente. Pero el fondo nunca lo sabremos y muy poca gente lo sabe. Lo único es que tenemos en Francia el mensaje que dijo el presidente Sarkozy el otro día a los franceses en televisión, que ha impactado mucho en Francia, que él dijo, no se sabe si es en clave preelectoral, porque él no es favorito para las próximas elecciones e igual necesita también movilizar la opinión pública, pero él dijo que con Merkel salvamos Europa de una catástrofe, ¿no? Es posible, después la historia lo dirá, ¿no? Lo cual, estoy con Gilles de que los bancos europeos seguramente, y los españoles sobre todo, ¿no? Igual no es tan grave como eso. Pero yo creo que también lo que está pasando, especialmente a los principales, BBVA, Santander, Popular, Caixa, es una muy mala noticia, porque sabemos que en la crisis el aspecto psicológico es fundamental. Entonces, el hecho de que hoy o ayer el Santander haya dicho que tiene que buscar 10%, absolutamente 5.000 millones de los 15.000 millones que pide los mercados, y que el BBVA asegura a sus clientes, a sus accionistas, que también tiene que buscar 6.000 millones rápidamente, ese es el margen que le falta, porque aparte tendría un colchón, dice. Pero todo esto está creando un ambiente de un poco de pánico, de miedo, y ¿os acordáis que hace muy poco los dos bancos españoles más importantes, el BBVA y el Santander, eran presentados por todo el mundo, incluso desde fuera de España, como dos pilares inexpugnables de la economía española? Hoy en día están bajo las cuerdas, no. Pero están hoy en día en cuestión simplemente. Están obligados a recapitalizarse. Eso es. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque tengo interés por saber qué os parece. Llevamos una semana justo de ese anuncio de la banda terrorista ETA, una semana y un día de ese anuncio de la banda terrorista ETA de que abandona su actividad armada. ¿Cómo habéis visto? El anuncio ya más o menos ha sido comentado, pero la evolución de los acontecimientos, de las voces que hemos oído a lo largo de toda esta semana. Giles, el asunto se sigue en el Reino Unido. Hay además un interés especial en lo que llamamos izquierda abertzale y el mundo de ETA, en compararlo con el proceso de paz en Irlanda del Norte. Sí, pues mira, yo lo primero que me llama la atención es el contraste en la reacción y la importancia que da la gente a la noticia, ¿no? En el País Vasco, yo estuve la semana pasada y la gente está eufórica, o sea, que se lo cree todo el mundo, casi nadie es escéptico sobre el futuro de lo que va a pasar. Todo el mundo cree que la paz ya es definitiva, se puede fiar de lo que ha dicho ETA hasta el momento, ¿no? Mientras tanto, vienes a Madrid y te das cuenta de que casi todo el mundo está diciendo, bueno, pues no sé, yo creo que no me fío todavía, etcétera, etcétera. Luego hablas con gente de fuera de España y dicen, ETA yo creí que ya no existía, o sea que no es tan importante. Yo recuerdo en la misma tarde del jueves estaba mirando yo la página web de The Financial Times, por ejemplo, y la noticia que tenía sobre España versaba sobre los bonos que iban a dar el gobierno de Cataluña, y no había todavía nada sobre ETA. Eso dicho, yo creo que ha habido guión para toda la semana pasada, o sea que desde el lunes, desde el día que se presentaron Kofi Annan y los demás,
hasta el día siguiente que la izquierda abertzale respaldó la declaración de Aiete, y hasta el jueves cuando ya pues ETA dijo que lo dejaba, ¿no? Pero ese guión estaba escrito hasta ahí. Y no sabemos realmente a partir de ahora qué es lo que va a pasar y cómo se va a hacer. Y no sabremos. Yo creo que hasta el día 21 de noviembre no podemos saberlo porque van a cambiar los actores o incluso el actor principal, que es el gobierno de Te hago una pregunta, ¿no? Giles. ¿Vosotros escribís grupo separatista vasco? Le llamamos grupo separatista vasco, armado, a veces lo llamamos terrorista también, no tenemos manía con ninguna palabra. Pero normalmente los medios anglosajones sí que siguen hablando del grupo separatista vasco, ¿no? Pocas veces leemos terrorista, incluso la BBC, estaba antes hojeando la página de la BBC y seguía hablando de grupo separatista. Sí. Eso aquí no... Bueno, ya sabes no es que nos llame la atención, no lo entendemos bueno, realmente. el debate sí. sobre la palabra terrorismo es brutal, claro. El terrorista es el que tú subjetivamente ves como terrorista, ¿no? Entonces, en cada país pues tienen su versión de lo que es un grupo terrorista. Yo no voy a defender a los demás. No, era una curiosidad, te lo planteaba y sabes que aquí nos sorprende. Pero lo que sí que voy a decir, que es importante explicar a la gente de fuera de España que ETA, aparte de ser un grupo terrorista, es un grupo separatista también. Si no, nadie lo entiende. Las dos cosas, pero no solo una quizás, ¿no? Hay que explicárselo. Entonces, a veces a mí me echan en la cara que a veces uso primero separatista y luego terrorista, o incluso a veces que no aparece la palabra terrorista, porque no me siento obligado a explicar que un grupo que mata a gente en la calle por razones políticas son terroristas. Esto se entiende perfectamente, ¿no? Pero sí que es importante explicar el motivo supuesto de lo que hacen, que es el separatismo. Sí. Yolanda. Bueno, sobre esto de la palabra, no es una cuestión baladí, ¿no? En el comercio de Perú y te puedo decir en casi todos los medios latinoamericanos escribimos, y concretamente quien habla, grupo terrorista. Porque para mí, ante todo, la banda terrorista ETA es una banda terrorista. Y yo siempre pongo reloj seguido porque mucha gente, a lo mejor primera vez que se entera, o bueno, en fin, lo que sea, cuya reivindicación principal es la independencia del país, etcétera. Pero para mí, ante todo, sí, igual es casi obvio, pero mucha gente, yo creo que es su titular, es casi su título, vamos, seguido, y no tengo ninguna duda sobre eso. Lo que pasa es que, claro, a veces los periodistas hacemos lo que nos mandan en nuestros medios también, ¿no? Y hay normas de estilo, etcétera, en la BBC, pero bueno, en fin, es una cuestión que es importante, creo, también, porque sí, la gente que mata con un tiro en la nuca y pone bombas son terroristas. Decía Giles, apuntaba con razón que igual el tema de ETA no fue tan notición, porque recordemos que ETA lleva 3 años sin matar, lo cual es una excelente noticia. No está en el candelero público internacional gracias a eso. Y eso, en fin, creo que se le debe agradecer sobre todo a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad de España y de Francia, que han ido deteniendo sucesivamente a los diferentes líderes de la banda en ambos países, ¿no? Y creo que está más delimitada que nunca, te lo dice todo el mundo, esto es casi una obviedad. Entonces, por eso yo creo que no fue tampoco, aunque sí, en mi periódico y en casi todo fue primera página también, porque es una excelente noticia, ¿no? Que ETA diga que va a cesar la violencia. Sin embargo, yo nada más 2 cosas sobre este tema, ¿no? Que también lo he escrito y creo que es un análisis que se comparte, en fin. No creo yo que vaya a ser no está siendo, ¿no? Un revulsivo electoral de cara a las elecciones del 20 de noviembre, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque ya ETA dejó, gracias a Dios, de matar y que así sea, ¿no? Y que así siga y que nadie se le ocurra volver a matar, pero bueno, lamentablemente el ser humano somos como somos. Pero sí también creo que sí es una gran noticia, es una noticia para sentirse contento como ser humano, en primer lugar, pero también quedan algunos flecos, ¿no? Porque ETA no ha dicho, a lo mejor yo no estoy muy enterada, intento hacerlo, cuando dejan las armas y se disuelven, ¿no? O sea, hay algunas cosas que, en fin, y luego también con Rubalcaba nos recibió a 4 corresponsales, nos recibió hace un par de semanas, y él decía, claro, el tema de ETA es que, claro, como pasó en Inglaterra, como pasó con el IRA auténtico y tal, que... Vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo, perdona, Yolanda. François. Sí, por partes rápidamente, todos los puntos rápidamente es que tenía uno. Para mí es la noticia, para mí histórica, realmente diremos el 20 de octubre ha sido la noticia importante. Yo tuve mucha dificultad para venderlo porque en mi redacción y en Francia en general los medios están hartos porque llevamos 1 o 2 años siempre con anuncios de que ETA lo va a terminar. Fue el anuncio de enero diciendo que tregua permanente, verificable, no sé qué, pero bueno,
luego fue el fin del impuesto de revolución. Yo siempre que sacaba la noticia, ellos me dijeron, me preguntaban, oye, ¿ya está terminado? Y no, y ahora me costó muchísimo vender esto porque lo veía como otra vez, bueno, ya otra vez el lobo, y no lo veía muy claro. Entonces, a mí me costó muchísimo venderlo. De hecho, no fue una noticia importante en mi diario y tampoco en los otros medios franceses. Por una cuestión, muy rápidamente, lo otro para mí es un grupo terrorista y separatista. Yo, en todos mis artículos desde hace 12 años, siempre digo las dos cosas. Porque me parece un error total decir que es un grupo terrorista sin explicar por qué, como lo decía Giles muy bien. Pero de otra forma, decir que es un grupo separatista es un error tremendo. Porque separatistas, ahí está EA, está Aralar, está mucha gente independentista en otras regiones de Europa y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas, si no, no tiene sentido. Es un error en ambos sentidos. Ahora, lo que decía Giles, estoy con él, hasta ahora el guión está escrito, hasta ahora ha sido muy fácil para Madrid. Fácil en el sentido policialmente, no, porque policialmente han tenido que trabajar mucho y lo han hecho muy bien. El tema es que ahora tienen que moverse. Ahora llega la parte difícil. ¿Qué hacemos con los presos? ¿Qué hacemos con las armas? ¿Qué calendario hacemos? ¿Qué medida penitenciaria hacemos a tal presos, a primer grado, segundo grado? Ahora es lo más difícil, moverse, porque ellos se van a mover. Y para terminar, queda mucha... No es porque ETA haya dejado la violencia, creo que lo ha hecho de manera definitiva para mí, que el mundo Berchale haya dejado la intolerancia. Pero igual lo hablamos después con el tortazo. Lo hablaremos, seguramente seguiremos hablando de todo esto. Gracias por haber estado en la tarde, como siempre. Nos vemos otro viernes. Gracias. A las 7 vamos a